donde sea que tú estés, en el lugar en el que te encuentres. Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo con gusto, dándole la bienvenida a Sion Factor. Gracias por acompañarnos. El tema que quiero traer al día de hoy es llamados a salvación. Miren, hay dos eventos por cumplirse en el plan profético de Dios y que serán en gran manera terribles y trágicas a la vez. Este primer evento se llama la Gran Tribulación. Por supuesto, todos hemos pasado por angustias, hemos pasado por tribulaciones, gran aflicción, gran prueba o angustia. Pero al hablar del cumplimiento de los planes proféticos de Dios o de los últimos tiempos, Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 24, verso 21, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. La gran tribulación entonces es la forma como Jesús describió el tiempo más terrible y sin precedentes que la humanidad haya podido experimentar. Es un momento de suma y extrema dolor y sufrimiento. Miren, la tribulación serán 7 años devastadores que este planeta haya visto desde la humanidad, desde sus inicios. Será una época de destrucción masiva. Será una época de catástrofes naturales que solamente hemos podido ver en películas de ciencia ficción. Será un tiempo de holocaustos biológicos, será un tiempo de holocaustos nucleares y químicos sobre la tierra. Todas esas amenazas que vemos hoy en día de armas nucleares, de devastación terribles, bueno, en ese periodo se van a dar y se va a cristalizar. De hecho, Jesucristo dijo en Mateo 24:15 que si Él no regresara para poner fin a ese periodo de tribulación, dice, nadie quedaría vivo. Entonces el sufrimiento profetizado es terrible y desgarrador también. Y la razón del por qué Dios permite esta gran tribulación o esta tribulación, porque es tan extremo el pecado, la inmoralidad y el orgullo de la humanidad, que será la única forma que la gente pueda recibir el mensaje de salvación. Dios quiere que todos sean salvos y Dios quiere que la mayoría sean salvos del castigo o la retribución del infierno o de la separación total de la presencia de Dios. Pero esa generación en particular será tanto su orgullo, su soberbia, su inmoralidad, su pecado ante Dios, que la única forma es que ellos, la única forma de que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y reconozcan a Dios es precisamente el que tengan que padecer un sufrimiento extremo para que reconozcan a Dios, se arrepientan de sus pecados. Y de hecho la Biblia nos dice que en ese periodo de la gran tribulación muchos van a ser salvos. El segundo evento terrible por cumplirse es el día del juicio final. Todas las acciones de los humanos, hombres y mujeres, serán evaluadas en su justa medida para determinar cuál es su retribución, cuál es su recompensa o cuál es su pago. En
En el libro de Hebreos 9:27 dice, y así como cada persona está destinada a morir una vez, después vendrá el juicio. Ahora, ¿qué es el juicio final? Bueno, se refiere al momento en el cual todos seres humanos, hombres y mujeres, darán cuenta de lo que hizo en su vida. Darán cuenta de todo lo bueno y todo lo malo que hizo, de todo pensamiento, de toda palabra, de toda acción. Todos tendrán que dar cuentas. De hecho, encontramos en la Biblia que Dios está llevando un registro de todo lo que hacemos día a día. Aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo como su Dios y su Salvador, la Escritura nos dice que para ellos será el castigo eterno o la separación total de la presencia de Dios. Para aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y su Dios y siguieron sus enseñanzas, la retribución o la recompensa será una vida eterna al lado y con el Señor Jesucristo. Entonces, ese día, sin dudar alguna, va a ser el día más triste para nuestro Señor, porque irremediablemente el destino de muchas personas será irreversible. Por supuesto, Dios no quiere que nadie se pierda eternamente, pero va a ser algo irremediable, porque no aprovecharon su tiempo o su oportunidad mientras estuvieron en vida. Ya después de morir, nada podemos hacer. Ya después de que Cristo venga a establecer su reino milenial, nada se va a poder hacer. Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie, dice, delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida, o sea, todos aquellos que rechazaron a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que sus pecados no fueron perdonados por Dios, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Algunos tienen conflicto con este tipo de pasajes porque entienden que si Dios es tan bueno, si Dios es tan compasivo, si Dios es tan misericordioso, ¿cómo va a ser posible que pueda pasar eso? Bueno, es cierto, Dios es amoroso, Dios es compasivo, misericordioso y ha permitido más de 5,000 años de paciencia y espera para que la mayoría de las personas puedan ser salvas. Pero tampoco debemos de olvidar que así como Dios es amor, misericordia y compasión y bondad, Dios también en su naturaleza es justicia. Y su misma justicia le va a demandar, le va a exigir que juzgue y condene todo lo opuesto a él o todo lo que no es suyo. Además, la advertencia desde hace 5,000 años es que todo va a tener un límite. El juicio final precisamente es el límite para poner fin al diablo, a sus demonios, al pecado y a la muerte también. La pregunta aquí sería, ¿existe alguna forma para ser salvos de la gran tribulación y del juicio final, de un juicio final condenatorio? La respuesta es sí. Dios nos ha provisto un medio y ese medio es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esa fe, esa confianza, esa creencia en el Señor Jesús y ese estilo de vida que imita las enseñanzas o sigue las enseñanzas de Cristo, le valen eso, su salvación, tanto para el periodo de la tribulación y evitar la sentencia condenatoria. Acompáñame al libro de
Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a leer los versos 13 y al 17. 2, 13 al 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 17. Dice la Escritura: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, el cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice la Escritura, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Miren, el apóstol Pablo escribe esta segunda carta a la iglesia que se encuentra en Tesalónica con un propósito. Pablo escribió la primera carta y la segunda carta a Tesalonicenses, pero en las cartas hay algo esencial y tiene un propósito de esas cartas: asegurarles que Cristo vendrá a salvarnos. De hecho, la carta se describen varios eventos, pero Pablo les asegura que Cristo aún está por venir. El día de Cristo o la venida de Cristo por su iglesia sería la prueba o la evidencia de que nosotros seremos librados de la gran tribulación y que nosotros recibiremos una buena recompensa, no una sentencia condenatoria, sino una sentencia de aprobación y de corona y de gloria, como acabamos de leer, la gloria de Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice: Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, dice, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y esta venida precisamente es de Cristo, sería antes de que dé inicio la gran tribulación. Así es que tú y yo y todos los que perseveren en su fe en el Señor Jesucristo hasta el final tendrán un salvoconducto que garantiza la liberación, el rescate, la preservación de todo juicio y condenación. Tú y yo y todos los que sigan al Señor Jesucristo, tú y yo y todos los que sigan las enseñanzas de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, serán, como acabamos de leer en esta carta, de la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica, seremos escogidos, elegidos para salvación, no para castigo. Él vendrá para librarnos, Él vendrá para salvarnos. De hecho, todo el pasaje que acabamos de leer indican 3 elementos para creer que seremos salvos de la gran tribulación y del juicio condenatorio. El primer elemento que encontramos ahí en esta carta es segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 13 están esos 3 elementos. Y el primer elemento es que dice: estamos llamados. Y no es cualquier llamamiento, estamos llamados a salvación. No olvidemos que nuestra salvación es una iniciativa de Dios. Nosotros nunca hubiéramos podido ni siquiera tener la iniciativa de buscar a Dios. Nosotros no teníamos
la voluntad de buscar a Dios. Era rechazar a Dios, rechazar su mensaje. Si no fuera por Él, si Él no nos hubiera buscado, si Él no nos hubiera amado primero, nosotros no estaríamos siguiendo al Señor Jesucristo. Era imposible que de nuestra propia iniciativa buscar una reconciliación con el Señor, porque todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo estaba infectado, estaba dominado y estaba controlado por el pecado, y nuestra disposición, por lo tanto, era ser enemigos y opositores a Dios, porque nuestra voluntad era pecar solamente, pecar y pecar. Y el pecado lo que hace es separarnos totalmente de Dios. Entonces la realidad es que antes de rendir nuestra vida al Señor Jesucristo, no había forma ni había nada bueno en nosotros para caerle bien a Dios o para simpatizarle a Dios o para ganar su aprobación. Aún nuestras mejores obras, las más excelentes obras que benefician y hasta morales, era un trapo sucio ante los ojos de Dios. Isaías 64:6 dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Por eso le decía, aún portándonos bien toda la vida, no sería suficiente porque estamos impuros por el pecado. Cuando mostramos, continúa este pasaje de Isaías 64:6, cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. O sea, el pecado nos controla. Así es que si hay alguna buena acción, estará movido y controlado y sugestionado por el pecado. Entonces nuestra salvación empezó con el llamado de Dios. Es iniciativa de Dios. Es prerrogativa de Dios dar la salvación. Y la base de esa salvación o la causa motriz de dicha iniciativa es el gran amor que Dios tuvo por ti y por mí. Por eso leemos en ese precioso pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera te amó a ti, de tal manera me amó a mí. Entonces la iniciativa de darnos salvación, otorgarnos salvación, viene de Dios. Porque lejos de que Dios se desentendiera por la humanidad, que la verdad sería lo entendible por la alta traición que el ser humano cometió en el principio de los tiempos, y que ese pecado ha perseguido a toda la humanidad y ha ido de generación en generación. Lejos de que Dios se olvidara y se desentendiera y que simplemente la gente recibiera su castigo eterno, nuestro Creador, que tanto nos ama, hizo todo lo posible para redimirnos y salvarla del inevitable castigo. Por eso les digo, y ténganlo siempre presente, la iniciativa para salvarnos es exclusivamente de nuestro Creador, de nuestro Dios, y es suya, y es por gracia, es por la buena voluntad de Dios, es por la buena disposición que Dios tiene hacia ti, hacia mí y hacia todos. Para ello Dios hizo 3 cosas para poner a nuestro alcance dicha salvación. La primera es que lo primero que Dios hizo para salvarnos es que Él mismo se hizo humano en Cristo Jesús. Este paso es, amados y amadas, realmente algo superlativo. Es algo asombroso. Dios, nuestro Creador, el Eterno, se hizo carne. En Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra que ya existía era Dios. El verso 14 dice: la palabra
se convirtió en un ser humano que vivió entre nosotros. Entonces, el que ya existía desde la eternidad, dice, se humanizó en Cristo Jesús. Miren, consideren, amada iglesia, considere tan solo que el Dios eterno, el Dios creador de todas las cosas, en los cielos y en la tierra, el creador de todo el universo, que es infinito y eterno, se convirtió en un ser de carne y hueso para salvarnos. Dios vivió en Jesús o existió en Jesús, que era humano, y Dios se limitó por el tiempo y espacio y experimentó todo tipo de sufrimiento humano para salvarnos. Durante sus 33 años y medio que Jesucristo o Jesús de Nazaret vivió en la tierra, fue el único hombre en toda la historia de la humanidad que no tuvo pecado. Soportó toda clase de pruebas, soportó toda clase de luchas, soportó toda clase de sufrimientos, soportó toda clase de tentaciones para salvarnos. Jesús de Nazaret era 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios, aunque estaba en Cristo o viviendo en Cristo. Dios es omnipresente. Él puede estar aquí y puede estar en cualquier otro lugar. Dios estaba en Cristo, viviendo en Cristo, experimentando la vida humana, pero Él nunca dejó de ser Dios. No dejó vacante la eternidad o donde Dios habita. No. Jesús de Nazaret era 100% Dios y nunca dejó de serlo. Pero renunció a esa prerrogativa o a ese derecho de ser Dios para ser un sacrificio perfecto. Y eso lo hizo para salvarnos, todo para salvarnos. Lo segundo que Dios hizo para poner al alcance de todas las personas la salvación es Jesús de Nazaret murió en la cruz. El primer paso que Dios tuvo que hacer para darnos salvación es que Dios mismo se encarnó, se humanizó en Jesús. El segundo paso es que Jesús de Nazaret murió en la cruz. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados para poder ser reconciliados con Dios. En el libro de Juan capítulo 1 verso 29 dice: he aquí el Cordero de Dios. Y esto nos recuerda al antiguo pacto, que la única forma de que el pueblo de Dios podía redimirse de sus pecados por un año era el sacrificio de corderos. Por eso aquí leemos en el libro de Juan capítulo 1 verso 29, he aquí el Cordero de Dios. Y ese cordero tenía que ser sacrificado. Dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ese cordero tenía que ser perfecto. Por eso Dios tenía que venir a este mundo, porque el sacrificio tenía que ser perfecto, tenía que ser Dios, y todo lo que tenía que ser, todo lo relacionado a Dios y todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces Jesús tenía que ser 100% Dios para que el sacrificio sea perfecto, pero también era 100% humano para que en su humanidad poder vencer el yugo de pecado, poder vencer a la muerte y a nosotros darnos esa posibilidad de poder hacer lo mismo en el tiempo final. El Cordero que quita el pecado del mundo. Y ya no es necesario, como leemos en la Escritura en el libro de Hebreos, ya no es necesario más sacrificio, porque fue perfecto. Si los corderos o las ovejas servían para expiar los pecados, era por un tiempo limitado porque era imperfecto. Pero el sacrificio, la sangre de Cristo es perfecta. Como el Cordero de Dios, Cristo fue sacrificado por nosotros en la cruz para borrar nuestro pecado que nos enemistaba con Dios. El
libro de Efesios, capítulo 1, verso 7, la Escritura dice: Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Jesucristo pagó con su vida para salvarnos. Lo tercero que Dios tuvo que hacer para poner a nuestro alcance y al alcance de todas las personas la salvación, es que Jesucristo resucitó entre los muertos. Primero, recuerden, lo primero que Dios hizo, o la iniciativa de Dios para darnos salvación, es que Él mismo se humanizó en Cristo. Lo segundo es que Cristo murió en el Calvario. Y lo tercero es que Cristo resucitó de entre los muertos. Y esto es algo sumamente poderoso. La muerte de Cristo logró nuestra redención, pero es la resurrección de Jesucristo la que sirve para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, verso 25, la Escritura dice: Él fue entregado a muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. En la Reina Valera dice: para justificarnos ante los ojos de Dios. Esta palabra de ser justificados significa que podemos tener una vida correcta, santa ante Dios, como Cristo la tuvo en sus 33 años y medio. Y esto es algo poderoso, amada iglesia. Es muy significativo, porque la justificación nos abre la posibilidad de tener vidas diferentes, vidas mejores y más satisfactorias. La vida que teníamos sin Cristo era una vida de muerte, de sufrimiento, de dolor, de desesperación. No teníamos esperanzas absolutamente de nada. Pero ahora en Cristo tenemos la posibilidad de una vida mejor, una vida abundante. Por eso el Señor nos dice en su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto de nueva criatura significa que tenemos la posibilidad de una vida totalmente diferente a la que vivíamos cuando éramos controlados por el pecado y estábamos bajo el yugo de Satanás. Entonces es gracias a la humanización de Dios en Jesús, es gracias a la muerte de Jesús en la cruz, y es gracias a la resurrección de Jesús al tercer día, lo que nos da el salvoconducto para no pasar o atravesar por la gran tribulación, pero también es el salvoconducto para evitar la sentencia condenatoria de una vida eterna separada totalmente de Dios. Ahora, el segundo elemento para creer que seremos salvos de la gran tribulación y del juicio condenatorio es que vivimos en santidad. El primer elemento que les compartí para creer que no pasaremos por esta tribulación y la sentencia condenatoria, dije era que estamos llamados por Dios. Lo segundo es que vivimos en santidad. La vida en santidad es algo que Dios quiere, y no solamente Dios quiere, espera ver en tu vida y en mi vida. Sería lógico pensar que si Dios, el que nos llamó, es santo, tú y yo seremos llamados a vivir en santidad. Primero de Pedro capítulo 1, verso 15 al 16, la escritura dice: más bien sean santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien nos llamó. Pues está escrito: sed santos porque yo soy santo. Lamentablemente la
la santidad ha sido mal interpretada y mal aplicada. El error que cometen muchos al compartir este tema de la santidad es pensar que pueden adquirir la santidad haciendo una lista de cosas o siguiendo una lista de reglas. La santidad, déjeme decirle, no se trata de una apariencia externa. No se trata de algo que te quitas o algo que te pones. No es de apariencia externa, es de apariencia interna. Lo externo tiene que ser un reflejo de lo interno, no al revés. Para comprender entonces y abrazar la vida en santidad es fundamental dejar de pensar en el trabajo que podemos hacer para adquirir la santidad o la vida santa, para simplemente abrazar la simple idea de que la santidad es un estilo de vida, reflejo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. De hecho, la santidad significa consagrado, separado, marcado, seleccionado, apartado, dedicado, de uso exclusivo o separado y diferente de todo lo demás. Esto es lo que tanto la idea en el hebreo, en el griego, es la palabra santo o santidad. Y en la Biblia también encontramos que las personas pueden ser santas, los objetos pueden ser santos, los animales pueden ser santos, los lugares pueden ser santos, espacios o incluso días pueden ser días santos o santificados o consagrados o apartados o seleccionados. Tomemos el ejemplo cuando Moisés erigió el templo en el desierto, donde Dios le dijo que siguiera según el modelo que Dios le iba a dar. Leemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, Levítico y Números, cuando Dios le da a detalle el modelo, las medidas y todos los utensilios y todos los colores que tenían que hacer, las figuras que se tenían que hacer. Todo era de uso exclusivo para Dios. Nadie más podía usarlo. Nadie podía tomar un objeto para llevarlo para usarlo para otras cosas. No, todo lo que se encontraba, todo el mobiliario, la edificación, todo era para uso exclusivo de Dios, para la adoración a Dios. A eso se refiere que todo eso era santo. O sea, el único uso era para traer gloria y adoración al Señor. De igual forma, Dios santificó y consagró a personas para que fueran exclusivamente ministradores en el templo. O sea, no cualquiera podía, aunque tuviera la voluntad de servir en el templo, en el desierto. Dios seleccionó a la tribu de Leví para que esa tribu o esa familia fueron los únicos que podían tocar cualquier objeto del tabernáculo o del templo. Cuando Dios les ordenaba moverse, es la única familia que podía tomar, tocar, quitar o algún poste o tomar en sus manos algún mobiliario del templo móvil, era la familia de Leví. ¿Por qué? Porque Dios los consagró. Él dijo, esta familia es santa, santificada, apartada, seleccionada para el trabajo en el sacerdocio. Esa va a ser su único trabajo. De hecho, ellos ni los sacerdotes, les decía ahorita que si cualquier objeto en el tabernáculo no se podía usar para otra cosa más que uso exclusivo de Dios, esta familia por igual, ellos no podían tener otro oficio, ellos no podían ser carpinteros, no podían ser pastores de ovejas, no podían hacer otra cosa, ellos estaban totalmente dedicados para Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran santos. Ahora, en nuestro contexto, decir que tú eres santo o yo soy santo o estamos santificados significa que estamos apartados, separados, dedicados
por la gracia de Dios y para Dios. Tú y yo y todos aquellos que forman parte de la iglesia de Jesucristo son de uso o para exclusivo del Señor, dedicados para vivir para el Señor. Eso es la idea de la palabra santificación. Para nosotros la vida santa es un estilo de vida en la que modelamos la vida de Cristo, reflejamos el carácter de Cristo en nuestra propia vida. Somos ejemplos de lo que Cristo fue hace más de 2000 años. En Hechos capítulo 11, verso 26, leemos que en la ciudad de Antioquía fue donde por primera vez a los seguidores de Cristo se le dijeron o le llamaron cristianos. Y los llamaron cristianos no porque usaban el mismo color de ropa, no porque usaban la misma marca de ropa los seguidores de Jesús, o porque usaban la misma marca de guaraches, o porque tenían el mismo corte de cabello. No, la gente no le dijo, estos son cristianos, o estos son semejantes a Jesús, no por algo externo, sino porque veían algo en su forma de hacer, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su conducta. La gente de Antioquía decía, estos son semejantes a Jesús, en lo que hacen, en lo que hablan. La gente miró el mismo estilo y características de Jesús en los seguidores de Jesús en Antioquía. Entonces, el llamado a vivir una vida santa significa que debemos de ser deliberados en ser distintos en aquellos que no conocen de Cristo. Por eso la gente de Antioquía decía, estos son diferentes, son como Jesús. Jesús era distinto, hablaba con autoridad, de lo que decía lo cumplía, amaba, sanaba a los enfermos, acercaba el reino de los cielos. Bueno, esas características los vieron en esos discípulos en la ciudad de Antioquía. Por eso el desafío para ti, para mí, para toda la iglesia de Jesucristo es que tenemos que ser distintos a aquellos que no conocen del Señor Jesús. No es un llamado a esforzarse más, no es un llamado a aparentar más, no es para ganar el amor o el favor o la gracia de Dios. No, es una invitación a vivir diferente al mundo. Es una invitación a vivir diferente a las personas que no conocen del Señor Jesucristo y vivir la vida como Jesús la vivió. Y para ti y para mí esto es algo importantísimo para tener en cuenta, que si somos nosotros santos o hemos sido santificados, hemos sido apartados para un tipo particular de forma de vivir. No como el mundo, no como la gente sin Cristo lo hace. No, tú has sido apartado, seleccionado, marcado, santificado, apartado para vivir una vida diferente, una vida como la de Jesús, quien es nuestro modelo humano a seguir. Ahora que estamos en Cristo, tu vida tiene otro fin, y eso, por favor, tenlo presente. En Cristo nuestra vida tiene otro fin, otra utilidad, otra causa, otro propósito, otro destino. Ya no somos instrumentos de iniquidad, ya no somos opositores, ya no somos enemigos de Dios. El libro de Romanos capítulo 6, verso 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora en Cristo tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios. Tu vida tiene que estar aplicada para un uso diferente. Si antes nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser era para el pecado, nos aplicamos al pecado, ahora en Cristo esto ya no es así. Esto no tiene que ser así.
estás llamado a una vida santa. Ahora eres un instrumento a través del cual el Espíritu de Dios podrá obrar y trabajar. Un instrumento que trae gloria, honra y alabanza y adoración al Creador. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos acceso directo a su presencia. Mire, la gente sin Cristo debería poder mirar y ver nuestras vidas y notar una diferencia muy clara quiénes somos, no por la apariencia, no por un asunto externo, sino por un estilo de vida semejante a la de Cristo. Eso es lo que tiene que ver la gente. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos el estilo de vida de Jesús, una vida totalmente diferente. Entonces la santidad, escucha bien, la santidad de nuestro testimonio al mundo que hemos sido llamados y apartados para el Señor. La gente del mundo se le ha olvidado o no sabe o ignora cómo vivir. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre. Él con su vida nos dejó el ejemplo de cómo se ha de vivir. Y si tú y yo y cualquiera que viva en santidad, pensemos cómo podría Dios excluirnos del privilegio de la gloria eterna. ¿Cómo? Hebreos 12:14 en la segunda parte del texto dice: porque los que no son santos no verán al Señor. Mira, la lógica de este texto es muy simple. Es que una vida dedicada a los propósitos de Dios se le asegura la recompensa de ver a Dios. Dice, los que no son santos no verán a Dios. Los que son santos verán a Dios. Porque ¿cómo podría ser posible que toda una vida en este mundo dedicado a seguir a Cristo, al final el Señor nos pueda desconocer? No tendría esto sentido. Por eso vivir en santidad me garantiza participar de la gloria con Jesús por la eternidad. El tercer elemento para creer que seremos salvos de la gran tribulación y del juicio condenatorio es por mi fe en la verdad. Miren, es la fe en Cristo la que nos salva. Es el detonante de nuestra fe. No solo nuestra fe nos salva de las aflicciones y de todos los líos en la vida presente, sino también nos libera del castigo y del juicio por venir. Es nuestra fe. La fe es atreverse a creer que Dios nos va a librar de la destrucción y del juicio tan solo por haber mantenido mi fe durante toda mi vida en Cristo Jesús. Mi fe es el detonante de la gracia de Dios para salvarme. Porque se ha de ser muy claro en esto, que es imposible que una persona, por más buena que pueda ser, por más buenas obras realizadas, o por su adhesión a alguna religión, a una denominación, pueda ser salvo. No se puede. Ningún tipo de filosofía, ningún código de ética o preceptos morales, ninguna ley humana puede efectuar nuestra salvación. No es posible, es imposible. No hay forma de poder ser salvos sino a través de nuestra fe, confianza y creencia en Jesucristo. No hay forma. Las obras o la religión no juegan ni un papel en nuestra salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, más que tener fe en Jesús. Claro que las obras o la moral o la ética tienen un lugar en el desarrollo de la vida de todo cristiano, pero no son el camino a la salvación.
Ahora que estamos en Cristo, no puedes pensar que si dejo de hacer una cosa u otra, si me porto bien o hago muchas obras, voy a ser salvo. No, eso no es el camino. Olvídate de que decir pertenezco a una denominación tal, ahí está la verdad. Se enseña la verdad. Pues si estoy allí, voy a ser salvo. No hay otra vía, otra forma para poder ser salvo. No hay otro camino para la salvación sino en Cristo Jesús. Las buenas obras, por supuesto, son una evidencia de nuestra fe en el Señor, pero no es el camino a la salvación. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9 dice: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron, o cuando tuvieron fe. Fíjate bien, sigue con detenimiento ese pasaje. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Parafraseando esta última parte, ninguno de nosotros podemos jactarnos que me salvé por mí mismo. Es imposible. No hay que buscarle otras situaciones o otros asuntos a esto. Es tajante. Una sola vía. Cristo es el camino al Padre. Nuestra fe en Cristo es ese camino, esa ruta para nuestra salvación. No olvides, amada iglesia, Dios es quien provee la salvación. Y en ello ni tú ni yo tuvimos que ver. Porque Él, el que murió por culpa de mis pecados, es Cristo. No una filosofía, no una doctrina, no una religión, no una denominación, no la moral. Fue Cristo quien murió. La salvación es un regalo de Dios y nuestra fe son las manos que lo toman. Por eso el libro de Efesios dice, somos salvos por la gracia. O sea, Dios dice, aquí está. Aquí les ofrezco la salvación. ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene fe? Bueno, cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, toma y se apropia de esa salvación. Nunca suelte el regalo de la salvación. Nunca lo suelte. Nunca deje de creer en Jesús todos los días y cada día, para cuando Cristo regrese pueda hallar fe en ti. No sueltes el regalo. Te lo ofreció Dios, tú creíste, lo tomaste. No sueltes el regalo. Sigue creyendo, sigue teniendo fe. Persevera en tu fe en el Señor Jesús. Esta es precisamente la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en la parábola de la viuda que oraba con gran fe y persistencia allá en Lucas capítulo 18:8. Mira, lee con detenimiento Lucas, la parábola de Lucas 18 de la mujer perseverante. La reflexión que Jesucristo hace de esta parábola es que llegará el fin en que su Espíritu Santo dejará de contender con los hombres. Tal y como lo hizo en los tiempos de Noé o en la generación de Noé, quien Dios dijo, yo no voy a contender con el ser humano por su pecado. Ha sido tan extremo que voy a poner fin, dice, voy a hacer justicia. Bueno, Jesús aquí por igual nos está diciendo lo mismo. Jesús dice en Lucas 18:8, les digo, pronto les haré justicia, o sea, pondré fin al pecado. Como en los tiempos de Noé. Les haré justicia, pero, y esto es lo más importante, es lo que el Señor nos quiere traer a reflexión. Él nos dice, les aseguro que todo esto va a acabar. Toda la maldad, Satanás, sus ángeles, todas sus obras van a terminar. Pero aquí lo más importante, lo que Jesús quiere que nosotros
veamos, notemos, es que cuando el Hijo del Hombre regrese o Cristo regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esta es la cuestión. Cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en ti y en mí? Considera esto. Si Cristo regresara hoy, ¿estarás creyendo? ¿Estarás creyendo? Si Cristo regresara hoy, ¿hallará fe en ti? Y no podemos pensar, y esto no se trata de haber creído. Tal vez tú tienes 1 año, 2 años, 15 años, 20 años que hiciste tu profesión de fe o entregaste tu vida al Señor Jesús. Pero esto no es un asunto de haber creído. Se trata de no dejar de creer. Por eso te decía, no sueltes el regalo. Tal vez hace tiempo entregaste tu vida al Señor, confesaste tu fe por Jesús, tomaste el regalo. Tal vez lo tuviste un tiempo en tus manos, pero fíjate de que no lo hayas soltado, no lo hayas entregado. ¿Hallará fe en ti? No se trata de haber creído, se trata de no dejar de creer. No sueltes el regalo. Hay un dicho popular que dice: lo importante no es llegar, sino mantenerse. Lo importante no es haber tenido fe, es mantenerse en la fe, es mantener mi confianza, mi convicción, perseverar en Cristo. Eso es lo importante, perseverar hasta el fin. Porque si bien nuestra fe valió para ser salvos inicialmente, la fe nos mantendrá en el camino hacia la salvación final. Esto es un asunto así en la vida cristiana. Para retener la salvación o tener el regalo en mis manos, no he de dejar de tener fe en el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2 dice que Jesús es el principio, es el iniciador de nuestra fe. Pero también la Escritura dice, es el consumador, o es la meta, o es el que pone fin a nuestra fe. Él es el que pone fin a nuestra fe. ¿Y cuándo va a poner fin a nuestra fe? ¿Sabes cuándo? Cuando Él venga otra vez. Porque es lo que esperamos. Él es el que pone fin a nuestra fe. Y solo aquellos que han perseverado hasta el final, Cristo va a estar en la meta con galardón, con premio, con recompensa. Pero aquellos que no se mantuvieron en la carrera, aquellos que no se mantuvieron su fe en Cristo, también por igual, Cristo va a estar en la meta, pero para una retribución de castigo, de separación de la presencia de Dios. Nunca sueltes el regalo, nunca dejes de creer. La promesa de nuestra fe perseverante es que Jesús es la salvación para nosotros, hoy, pero también para el tiempo final. Ahora, con todo esto en mente y sobre la base de estas maravillosas verdades, amada iglesia, les exhorto a siempre y en todo momento mirar el resultado final. Mira, regresando a 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 15, dice la palabra: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Esta es la exhortación que quiero traerte en el día de hoy. Que mantengas siempre viendo el resultado final. Aquí la pregunta es: ¿a qué doctrina se refiere el apóstol Pablo? Para mantenernos
firmes y aferrados. ¿A qué doctrina se refiere el apóstol Pablo? Algunos dirán, bueno, a todas las doctrinas que ya se enseñaba en ese tiempo. Por ejemplo, la doctrina de la sanidad, del bautismo, del pecado, de la salvación, de la justificación, del Espíritu Santo y varios más. Pero al leer la primera carta, la segunda carta, al leer su contexto, nos indica que esto no es así. Esa doctrina a la que Pablo se refería es una en particular. ¿Y cuál es? La venida de Cristo. Esa es esa doctrina a la que Pablo quiere que nos aferremos. Ver el resultado final. Ver el final. Ver que Cristo asegura que va a venir. Eso es lo que quiere que nos enfoquemos. El contexto del pasaje es ese. Si tú lees la primera y la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo les explicó muy pacientemente sobre el rapto de la iglesia. Tú lo vas a encontrar en esos dos cartas. Les habló por ejemplo, que el rapto de la iglesia va a anteceder a la gran tribulación. Habla del hombre del pecado, la manifestación del anticristo. Pero eso va a ser, el apóstol Pablo ahí enseñó que eso sería después de que la iglesia sea levantada. También el apóstol Pablo en esas dos cartas hace alusión a la transformación del cuerpo. Si Cristo viene, dice, si nosotros no morimos en Cristo, dice que nuestro cuerpo será transformado. Pero también habla de los muertos en Cristo. Dice, ellos van a ser resucitados primero. Pablo lo que quería era que no se enfocaran tanto en lo que les estaba aconteciendo en su vida presente. Pablo quería que vieran el resultado final. Pablo, al escribir estas cartas, tenía el propósito que de la iglesia no se desanimara en su seguimiento por Jesús, porque se habían levantado en ese tiempo falsos maestros, falsos profetas, espíritus engañadores que utilizaron a esos predicadores que decían que Cristo ya había venido y que pues ya se habían quedado ellos o todo. Y el razonamiento era que si Cristo ya había venido o ya había hecho la ejecución de la segunda venida, ¿cuál era la razón de seguirlo y soportar persecución y problemas y las pruebas por causa de Cristo? No tiene caso seguir a Jesús si Él ya vino, ya se fue, ya nos dejó. Por eso Pablo escribe esa carta. No, Cristo viene. Y esta verdad sigue siendo tan cierta para los creyentes ahora como cuando Pablo o cuando esta carta fue pronunciada. No dejen de ver el resultado final. Cristo va a venir. Cristo vendrá pronto. Hoy como en el pasado, por supuesto, hay espíritus engañadores. Satanás va a utilizar a personas para sacudir nuestra fe, para que tú sientas que no vale la pena seguir a Jesús. Va a haber espíritus engañadores. Satanás va a usar el sistema de este mundo, a usar personas para que tú te desistas en tu fe por Jesús, para que tú te decepciones, tú te desanimes y digas, no vale la pena seguir a Jesús. Pero rechaza esa mentira en el nombre de Jesús. Rechaza ese espíritu de engaño. Es verdad que seguir a Jesús es todo un desafío, pero considera que todo está en un proceso de restauración. Y esto es muy importante porque te va a dar una visión muy amplia. Entender esto, que Dios está restaurando todas las cosas, te va a dar una visión amplia del plan profético de Dios desde el principio de los tiempos. Dios va a restaurar todas las cosas. Va a restaurar la creación entera, toda la naturaleza, todo nuestro planeta con el universo va a ser restaurada, va a ser liberada del pecado.
Las posiciones de autoridad y dominio que Dios estableció desde el principio también van a ser restauradas. También va a ser restaurada la imagen y semejanza de Dios en la humanidad. Por eso sufriremos esa transformación. Y tal y como era en el principio con Adán y Eva, seremos igual nosotros cuando Cristo venga por nosotros nuevamente. En el libro de Hechos 3:21 dice, Él tiene que permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de restaurar todas las cosas. Dios va a restaurar todas las cosas, como dijo Dios hace ya mucho tiempo por medio de los santos profetas. Pero, amada iglesia, mientras llegue ese momento de la restauración de todas las cosas, en este mundo el sufrimiento será parte de nuestra vida. Será parte de nuestra experiencia cristiana. Es tener que sufrir y padecer por causa de Cristo hasta que Él venga por ti y por mí. Serán inevitables las pruebas, las luchas, las persecuciones, las presiones, las angustias por causa de Cristo. Todo eso lo vamos a tener que experimentar. Claro, vamos a batallar con nuestras familias, vamos a batallar con nuestros amigos, vamos a batallar con las personas que no entienden nuestro amor por Cristo. Vamos a sufrir. Satanás nos va a presionar para que neguemos nuestra fe y nos volvamos otra vez al mundo. El sufrimiento está en todas partes y es inevitable, amada iglesia. El mundo no solo aborrece a Jesús, no solamente lo aborreció mientras Él estuvo aquí en este mundo. El mundo aborrece a Jesús hoy y también va a aborrecer a quienes lo siguen. El libro de Juan capítulo 15 versos 18 al 19 dice, si el mundo los odia, Jesús dijo, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes, que ya han sido llamados, han sido santificados y tienen fe en mí, dice, ya no forman parte del mundo. O sea, no esperes que el mundo te ame, no esperes que el mundo te acepte. Dice, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Amada iglesia, con esto en mente, lo mejor que podemos hacer es poner en perspectiva nuestra situación actual, poner en perspectiva mi vida en este punto de la historia de mi caminar y mi trayectoria a la luz de la recompensa que habrá de venir. Hazlo en el nombre del Señor Jesús. Pon en perspectiva toda tu situación, todo lo que padeces por causa de Cristo, todos los ataques que recibes por ser un hijo de Dios. Ponlo en perspectiva, todo lo que pasas. Ponlo en perspectiva a la luz de la eternidad, a la luz de la recompensa eterna, a la luz de la retribución que Cristo nos va a dar. Mira, el sufrimiento es productivo y el producto final será la gloria. Lo acabamos de leer aquí en 2 Tesalonicenses 2, en el capítulo 2, versos 13 al 17. Ser participante de la gloria de Jesús. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Es más, otras versiones o en el griego dice, no merecen ser comparadas con la gloria que se viene. ¿Por qué dice que no merece ser comparada? Porque sería algo insignificante. Lo que nosotros padecemos en este mundo, los años que vivamos en este mundo, 80, 60, 50, 100 años, dice, no merece ni siquiera comparar 50, 100 años con la eternidad viviendo con la gloria de Jesús. Dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando Cristo venga otra vez por ti y por mí y por todos aquellos que se mantengan en su fe en Cristo Jesús. Mire, el tiempo de tal glorificación será la segunda venida. Tenemos que aguantar. Seremos glorificados, seremos recompensados.
pero tenemos que aguantar, tenemos que soportar hasta que Cristo venga. Esa realidad se ha de convertir aquí y ahora en motivo de paciencia, perseverancia. Cuando vengan las dificultades, uno debe de siempre recordar: en el nombre de Jesús podré soportar esto y voy a seguir adelante, porque la gloria que me espera, la recompensa que Jesús me ha prometido va a ser mayor. Dios promete que los sufrimientos son momentáneos, pero la recompensa es eterna. Apocalipsis 21:4 dice: Él enjugará toda lágrima en la eternidad venidera. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden de cosas pasaron. Soportemos, aguantemos. No es fácil, por supuesto, seguir a Jesús en un mundo caído, en un mundo que nos aborrece, nos odia, pero vale la pena. Esa tenía que ser una verdad asombrosa para nosotros. Si comprendemos esto que nos espera, si no dejamos de olvidar que esta tribulación y estos sufrimientos van a ser temporales, si no dejamos de olvidar que Cristo va a venir por mí y me va a llevar a su eternidad, mire, si comprendemos eso, nosotros nos debería de llenar de gratitud y alabanza a Dios en medio de estas adversidades. Si nosotros comprendiéramos o dimensionamos la perspectiva de que Cristo va a venir, todo disgusto, todo mal humor, toda duda, toda queja, se tendrían que ir de nosotros por padecer por Cristo. La Biblia dice que deberíamos sentirnos privilegiados, honrados por sufrir por causa de Cristo. Aguantemos, soportemos las pruebas, las luchas, las presiones, las adversidades, las turbulencias de la vida diaria, las angustias de la vida diaria. Soportémoslas, aguantémoslas con paciencia, seamos agradecidos con el Señor, demos gracias a Dios en todo momento, no dejemos de darle alabanzas al Señor y adoración, porque nuestros sufrimientos actuales son solo una manifestación micro de la realidad macro de la gloria que ha de venir. Ni tú ni yo hemos de tener dudas sobre ningún aspecto de la salvación. Quiero orar por ti en el nombre del Señor Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos, ten un momento con el Señor y ve todo esto, ve este mensaje, analiza momentáneamente todo este mensaje, ponlo en perspectiva. Cristo va a venir por nosotros y todo está escrito en el libro de la vida. A Dios no se le va a escapar nada de todo lo que hayamos hecho por amor a su nombre. Padre bueno y eterno, gracias por amarnos tanto. Gracias por la provisión de la salvación. Reconocemos que es un privilegio inmerecido y la recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor, nos afirmamos de que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador y queremos perseverar hasta el fin, hasta que tú vengas, Señor, por mí. Afirmo mi fe en esta hora por ti, Señor Jesús. Y no importa la dificultad, no importa el problema, no importa la prueba, la lucha que pueda enfrentar por causa de tu nombre, Jesucristo, por causa de ti. No importa, Señor. Me aferraré más que nunca, me afirmaré más que nunca
en esta convicción, en esta verdad, que tú un día pondrás fin a todo esto, Señor. Me afirmo, Señor, sobre esta verdad que la recompensa de tener tu gloria en la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos en esta hora, Señor. Amén y amén. Ánimo, Dios con nosotros.